Ok, entonces sí necesito apoyo técnico. ¿Sí se escucha? Ok, perfecto. Hermanos, para mí, para mi esposa, yo le estaba comentando en este momento a ella, es precioso poder venir acá a Mexicali, provenientes de allá de Texas, y encontrar un pueblo que quiere adorar al Señor, un pueblo que quiere reunirse y congregarse para escuchar la palabra de Dios. Y para nosotros es un privilegio indecible estar con ustedes en esta mañana. Y créanme que para mí es más un honor y un privilegio para mí estar con ustedes que en la otra dirección. Así que hermanos, ¿trajeron sus Biblias? Amén. Quisiera pedirles que por favor abrieran sus Biblias en Primera de Samuel capítulo 15. Quisiera pedirle por favor al hermano que controla este ventilador, si lo puede. El hermano Rodolfo me dijo que le hiciera así. No quiero que lo mate, simplemente que lo apague, por favor. Primera de Samuel, capítulo 15. Y quisiera empezar para dirigir nuestros pensamientos en esta mañana al estudio que vamos a hacer. Quisiera hacer una reseña a un artículo de una revista que leí hace algún tiempo sobre una enfermera llamada Jennifer. Esta enfermera, Jennifer, había trabajado por 7 años en una unidad de cardiología en un hospital, un centro médico de mucho renombre en la ciudad de Denver, estado de Colorado, en Estados Unidos. Un día Jennifer se despertó con un dolor en su brazo izquierdo, un dolor terrible. Sentía una especie de ardor en su brazo que no se le quitaba, era incesante. Y además tenía tenía mucho sudor, tenía mucha náusea. Y este artículo explica que uno de los 4 síntomas más comunes, de un ataque cardíaco en las mujeres, Jennifer estaba experimentando 3 de ellos. Lo curioso es que lo que no tiene sentido en esta historia es que Jennifer era una mujer de 47 años. Hacía ejercicio todos los días, comía muy saludablemente. Y quizás esta fue una de las razones por las cuales Jennifer se confió y ella decidió ignorar estos síntomas por 6 días sin ir al doctor. Ella estaba convencida de que el problema no podía ser su corazón. Tenía que ser otra cosa, pero no su corazón. Lamentablemente ella se equivocó. Y a pesar de ser una enfermera en una unidad de cardiología, terminó teniendo un ataque al corazón. Hermanos, y de la misma manera nosotros como cristianos muchas veces ignoramos síntomas de problemas que subyacen en nuestra vida espiritual, que si nosotros lo dejamos sin atenderlos van a tener consecuencias gravísimas en nuestras vidas. Uno de esos síntomas más graves y esas enfermedades más graves es la soberbia, mis hermanos. Y yo creo que siempre es necesario, como iglesia, considerar y autoexaminarnos sobre la soberbia, sobre la condición de nuestro corazón. No debemos olvidar la soberbia porque como cristianos debemos escuchar lo que dice el Proverbio 29:23, que dice que la soberbia del hombre le abate. Repito, la soberbia del hombre le abate, es decir, que lo humilla. Y esa es la advertencia que una y otra vez la Escritura hace acerca de nuestros corazones. Y para mí en mi vida personal ha sido de mucha bendición considerar, para cuidar mi propio corazón, considerar el ejemplo, se podría decir la advertencia de la vida de Saúl. Así que si ya no estás en Primera de Samuel, te pido que por favor abras tu Biblia en Primera de Samuel. Y a manera de introducción, quiero recordarte que Saúl fue el primer rey de Israel. Y antes antes de Saúl, Israel ni siquiera era una nación unida
como vino a ser después en el tiempo de David. Israel era simplemente una colección de tribus independientes que estaban esparcidas por la tierra de Canaán. Y uno de los problemas grandes que tenía Israel por ser simplemente tribus esparcidas en la tierra es que ellos eran fácil presa de las tribus cananeas, que estaban constantemente acechándolos para saquearlos. Y es en este tiempo en que Samuel escribe el libro. Y Samuel funcionaba para el pueblo de Israel como un sacerdote, como un juez y como un profeta. Y por eso el pueblo acude a Samuel y le pide que le constituyera un rey, pero no cualquier rey, sino un rey como los que tenían las naciones cananeas. ¿Para qué? Porque ellos sentían el terror, ellos sentían el temor de ser atacados por las tribus cananeas y ellos querían un rey que peleara por ellos. Ahora, esta es la clave, era un rey humano lo que ellos querían. Y los que conocen la historia saben que esto fue una muestra de rebeldía en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Israel estaba buscando protección de un hombre y no de su Dios. En este tiempo de Israel, el que era verdaderamente rey de Israel era Jehová mismo. Pero en su paciencia Dios escogió a Saúl para que fuera rey. Y lo que yo quisiera hacer en este momento, estos minutos que tenemos juntos, hermanos, es hacer una especie de retrato biográfico de Saúl. Y lo que quiero que veamos en la vida de Saúl, en el breve tratamiento que podemos hacer en esta mañana, es que lo veamos pensando como un espejo para cada uno de nosotros. ¿Qué hay? ¿Qué puedo aprender yo de la vida de Saúl para cuidar mi propio corazón en contra de la soberbia? Porque en la vida de él y en la actitud de su corazón vamos a conseguir cosas que, como los síntomas que tuvo Jennifer, que si nosotros los ignoramos, nosotros nos estamos exponiendo a un peligro terrible. Entonces vamos a dividir, si se puede decir de esa manera, o a presentar este bosquejo biográfico de Saúl en 3 encabezados. Y a los que les guste tomar notas, yo le invito a que este es un buen momento para tomar notas. Y el primer punto que vamos a ver es el privilegio de Saúl. Su privilegio. ¿De dónde vino Saúl? ¿Qué oportunidades le dio Dios? Ese va a ser nuestro primer encabezado. El segundo va a ser la presunción de Saúl. Y vamos a ver cuál fue su actitud con respecto a Dios y con respecto a sus mandamientos, que sirve para nosotros como advertencia, su presunción, su soberbia. Y finalmente vamos a ver el final trágico de la vida de Saúl. Y se llama la pérdida de Saúl. Así que son 3 encabezados. La presunción el privilegio de Saúl, su presunción y tercero, su pérdida. Y antes de hacer este estudio, quiero que vayamos una vez más. Y ha sido de gran bendición para mí, le decía yo a mi esposa, estar en el tiempo de oración en la iglesia, porque es precioso escuchar el corazón de todos los hermanos reunidos y responder a la palabra de Dios y orarla de regreso a Él. Y ha sido precioso. Y una vez más, hermanos, quiero que oremos. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, este momento es para ti, Señor. Este momento es para que tú nos instruyas. Señor, tu palabra es una espada de doble filo. Y Padre, tú podrías utilizarla para atravesar nuestros corazones en esta mañana. Señor, no queremos salir de estas puertas como entramos. Queremos ser transformados por tu obra. Queremos particularmente, Señor, ver que en el ejemplo de el rey Saúl, un hombre que recibió grandes privilegios, se confió, dejó
se descuidó su corazón y se dejó autoexaltar. Y por eso, Señor, Él fue abatido, Él fue humillado. Yo te agradezco, Señor, que a pesar de que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas nos hemos autoexaltado en contra de ti, nos hemos sublevado en contra de tu ley, te hemos desobedecido. Desde el momento que nosotros fuimos concebidos en pecado. Y Señor, a los que estamos en Cristo, yo te agradezco que hoy venimos acá, no en derrota, pero nosotros venimos acá esperanzados porque tú, Señor Jesús, por tu Espíritu, estás obrando en nosotros. Así que, Padre, te pido que aunque vamos a ser advertidos en esta mañana, yo te pido, Señor, que tú también nos lleves con aliento a procurar la santidad en esta iglesia, a procurar la santidad en nuestras familias, en nuestros matrimonios y mayor aún en nuestros propios corazones. Padre, encomendamos este tiempo a tu gracia, Señor Jesús, que tu Espíritu obre según la necesidad de cada uno de mis hermanos. Qué privilegio es, Señor, el que nos encontramos en esta mañana. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, primero les recuerdo que vamos a ver el privilegio de Saúl. Vengan conmigo al capítulo 9 de Primera de Samuel. Y allí vemos que Saúl reinó 40 años sobre Israel. Él fue originario de la tribu de Benjamín. Se acordarán que Benjamín fue la más pequeña de todas las tribus de Israel. Y él fue proveniente de esas más pequeñas tribus, y lo vemos en el versículo 21, capítulo 9. Versículo 21, capítulo 9, donde dice: Saúl respondió y dijo, cuando escuchó ese llamado a ser ungido como el rey, dijo: no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Refiriéndose a la revelación de que Dios lo había escogido como el ungido de Dios. Y eso nos ve como Saúl nos ve el privilegio que él recibió de haber venido de la tribu más pequeña. Dios lo exaltó al punto más alto dentro del pueblo. Y no solo eso, sino que dice la Escritura en el versículo 2 del capítulo 9, que decía que Saúl, era un hombre joven y hermoso. Dice: entre los hijos de Israel no habría otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. De nuevo, hermanos, vemos como Saúl era un hombre de grandes privilegios. Salió de orígenes humildes, con una apariencia física hermosa, imponente, y como vemos en el resto del relato, con una envidiable destreza militar. ¿Y cuál fue? Y ese ni siquiera eso fue su mayor privilegio. Su mayor privilegio fue ¿cuál? El hecho de que él fue escogido por Dios mismo para que fuera el rey de Israel. Y hermanos, de buenas a primera, el relato de Saúl nos recuerda a ti y a mí que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los privilegios que nosotros recibimos en la vida. Nosotros hemos recibido, si estamos en Cristo, si tú estás en Cristo, tú has recibido la salvación. No hay otro privilegio más grande que haber recibido todas las bendiciones espirituales en los cielos en Cristo Jesús. Pero no solo eso, nosotros somos dotados de dones, somos dotados de habilidades, tenemos profesiones, tenemos destrezas. Y hermanos, esto nos advierte que los que hemos recibido los mayores privilegios somos presa fácil de las tentaciones al orgullo y la soberbia. Eso es lo que vemos en el caso de Saúl. Y es importante recordar esto, hermanos. ¿Y cuál fue esa misión especial que Dios le dio a Saúl? Y quiero que vengan conmigo a 1 Samuel capítulo 15, donde vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo.
en de Samuel, capítulo 15. Y así dice el texto. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues, mandamiento, ve pues y hiere a Amalec y destruye, lee bien, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, a mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, esto fue la misión que recibió Saúl: proteger a Israel de uno de sus peores enemigos. Una tribu que eran sus opresores. Una y otra vez Amalec siempre perseguía a Israel. Ahora te pregunto, ¿quién eran los amalecitas? ¿Y por qué Dios los quería exterminar? Algunos se recordarán que cuando Israel salió, fue rescatada de la esclavitud en Egipto. En el libro de Éxodos, nosotros vemos en el capítulo 18 que ni siquiera ellos habían llegado a Sinaí cuando ya cruelmente hubo una tribu que le hizo una emboscada. Eso lo pueden estudiar durante la semana en Éxodo 18. Les recuerdo que esta fue la batalla que quizás muchos de nosotros nos recordamos, donde Moisés tenía que mantener sus manos alzadas para que Israel pudiera prevalecer en la guerra. Esos atacantes ese día fueron los amalecitas. Y en Deuteronomio 25 vemos lo terrible y lo ruin de lo que hicieron los amalecitas en contra de Israel. Escucha, porque en Deuteronomio 25 Moisés le recuerda a Israel que no se debían olvidar de borrar la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Por qué? Porque los amalecitas los habían atacado en el camino y que había desbaratado la retaguardia de todos los débiles cuando estaban cansados y trabajados, y que Amalec no tuvo ningún temor de Dios. Y en el versículo 8 del capítulo 15 que estamos ahorita, nosotros vemos que la tribu de Amalec no había aprendido su lección. Fíjense lo que dice allí en versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el mundo mató a filo de espada. Me equivoqué en la cita. El punto es que este texto muestra que los amalecitas continuaban en su maldad. Y la orden que Dios dio para Saúl fue que no se apiadara de Amalec, que matara a todos los hombres, mujeres, niños, aún los de pecho y todos los animales, que los destruyera por completo, literalmente que los hiciera anátema o anatema, que fueran un sacrificio para Dios. Esto fue, si nosotros escuchamos esto, y quizás tú estés aquí y tú escuches esto y eso sea para ti una piedra de tropiezo. Quizás esa orden que Dios dio te parezca horrible, te parezca injusta. ¿Te parece difícil que un Dios verdaderamente amoroso pudiera hacer esto? Pero hermanos, debemos recordarnos que esto fue un juicio que se equipara al crimen que hizo la tribu de Amalec. Un teólogo del Antiguo Testamento, Dale Ralph Davis, nos dice que nosotros no podemos culpar a Dios de ser rápido para airarse. Escucha, cuando les había dado 300 años a los amalecitas para que se arrepintieran, pero que ellos seguían en sus caminos pecaminosos. Hermanos, este pasaje no nos indica que Dios es injusto.
ni que Dios es despiadado. Este pasaje nos muestra que Dios es paciente. Ahora, ¿cuál era la responsabilidad primordial de Saúl como rey ante los mandamientos de Dios? Porque lo que estamos viendo aquí es que Saúl desobedeció la palabra de Dios que había sido dada a él claramente a través del profeta. Pero ¿cuál era la responsabilidad primordial? No era ganar guerras y batallas, aunque eso era importante. No era organizar el pueblo políticamente, lo cual era importante. No. Eso nosotros lo que vemos es, en el versículo 1, es la responsabilidad primordial del rey de Israel, donde dice claramente, ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Esa era su labor, estar atento. Es decir, se puede traducir esta frase más literalmente de esta manera. Obedece el sonido o la voz, o obedece el sonido de la voz de las palabras de Jehová. Y es importante traducir esto de manera literal porque Samuel va a utilizar esto después en el relato para hacer un juego de palabras que nos va a ayudar a entender el propósito del autor en esto que él ha escrito. Parece un poco redundante, obedece el sonido de la voz de las palabras de Jehová. Y suena extraño, especialmente en español. Y por eso en la traducción le quitan la palabra sonido o le quitan la palabra voz. Pero aquí está utilizando la palabra que se llama kol en hebreo y lo está repitiendo muchas veces en este capítulo. Y eso lo vamos a ver en detalle en un momento. Pero por ahora basta decir lo siguiente: la obediencia a la palabra de Dios es el énfasis principal de este capítulo. La obediencia a la palabra de Dios y la desobediencia es la razón de la gran caída de Saúl. Ahora, esto no era un requerimiento nuevo para Saúl de prestarle atención a la palabra de Dios, de que cada palabra fuera importante para él. Porque en Deuteronomio capítulo 17 nos damos cuenta que Moisés ya había provisto de antemano que Israel buscaría tener un rey, y Moisés delineó los varios requisitos que el rey iba a tener, pero por primera importancia iba a ser que él tuviera una copia, que él hiciera una copia de la ley de Moisés y de que él la leyera todos los días de su vida. Y escucha el propósito que da Moisés en ese versículo. Dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y sus estatutos, para ponerlos por obras. Y escucha, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermanos, el punto es que para que el rey de Israel pudiera prosperar, él como rey y su pueblo, él debía estar en las Escrituras todos los días. Y sabemos que obviamente Saúl falló en esto, porque él cayó, él se elevó su corazón sobre sus hermanos y lo vamos a ver en un momento. Y hermanos, para nosotros eso es una advertencia. Porque quizás nosotros en nuestras mentes sofisticadas pensamos que nosotros no necesitamos depender de la palabra de Dios. De esa manera sencilla, hasta como un niño, de leer la palabra todos los días. Pero si era algo necesario para el rey, para que no se elevara su corazón, entonces es necesario para ti y para mí. La disciplina básica, sencilla, de leer la palabra todos los días. Fíjense que lo que haría el rey y que no se exaltara por sobre el pueblo era estar, como ya lo dijimos, en la palabra todos los días. Saúl había sido privilegiado de manera increíble. Y hermanos, puede que nosotros no seamos reyes,
Puede que nosotros no estemos en ningún puesto de importancia en nuestro entorno, pero nosotros un día, si estamos unidos al Rey Jesucristo, nosotros un día vamos a gobernar con Él, en su reino. Y a lo que se nos ha dado mucho, mucho se nos va a requerir. Y nuestra responsabilidad es esta, que la palabra de Cristo more en nosotros. Únicamente en la medida que la palabra de Cristo more en nosotros, nosotros vamos a poder crecer en humildad y en obediencia a Dios. Dicho de otra manera negativa, únicamente en la medida que nosotros estemos en la palabra, nosotros vamos a poder asesinar la soberbia que siempre está presente en nuestros corazones. Y esto es la respuesta correcta al privilegio que tú y yo hemos recibido. Siendo que nosotros fuimos salvos, como dice Efesios capítulo 2, hemos sido salvos por gracia, por la fe, sin obras para que nadie se gloríe. ¿Es un privilegio la salvación? Lo es, increíble, pero no es algo que debe resultar en gloriarnos a nosotros mismos, debe resultar en humildad, y eso es a través de la palabra. Y esa fue la lección que olvidó Saúl. Y veamos entonces en el segundo encabezado, en la segunda, digamos, etapa de esta biografía breve de Saúl, su presunción. Su presunción. Ya vimos el privilegio de Saúl, ahora veamos la presunción de Saúl. Él demostró ser un hombre presuntuoso y por eso cayó de una forma tan estrepitosa. Hermanos, cuando digo presuntuoso me refiero simplemente a una persona orgullosa, arrogante, soberbia. Y nosotros queremos ver todas las evidencias múltiples que hubo en la vida de Saúl de que él estaba siendo afectado por estos síntomas. Y yo quiero que tú veas el ejemplo de Saúl y prestes atención y no digas, oh, wow, Saúl sí fue malo. Yo quiero que tú veas a Saúl, lo entiendas y te hagas la pregunta, Señor, ¿qué de Saúl hay en mi corazón? ¿Qué de Saúl hay en mi corazón? Entonces, lo primero que quiero que veamos está en el capítulo 13. Capítulo 13. Y aquí en este relato vemos cómo Saúl actuó de una manera arrogante, impulsiva, presuntuosa. Él usurpó el lugar que tenía Samuel como el sacerdote de Israel. Ojo, lo que estaba haciendo es importante. Saúl era rey, pero no era sacerdote. El sacerdote era Samuel. Y lo que vamos a ver en este relato es que él usurpó el lugar que tenía Samuel. ¿Se acuerdan que Saúl estaba en la víspera de una batalla contra los filisteos y él estaba esperando que llegara Samuel para que hiciera un holocausto a Jehová? ¿Para qué? Para pedirle el favor en la batalla. Eso lo vemos en el versículo 8. El versículo 8, donde dice de la siguiente manera: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Saúl se apacienta y decide ofrecer el holocausto él mismo. Pero el problema es que solamente a un sacerdote le correspondía hacer holocaustos, no a un rey. Y él entendía esto porque él había recibido esas instrucciones explícitas de parte de Samuel. ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de esta acción presuntuosa de Saúl? Dios determinó que su reinado no iba a ser duradero. Fíjense cómo lo dice en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 y 14. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón,
al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Queremos ver otra actitud presuntuosa de Saúl en el capítulo 15. Vayan conmigo en el capítulo 15. Vemos que ya, como lo acabamos de leer, vemos que ya el reinado de Saúl está en el filo de una espada. Aquí vemos la sentencia de muerte a la legitimidad del liderazgo de Saúl. A partir del versículo 8 vemos lo siguiente. Dice que, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ahí vemos qué fue lo que Saúl hizo con la comisión que Jehová le encargó. No la cumplió. La cumplió, pero la cumplió a medias. Y yo quiero que tú escuches bien esto, porque yo creo que nosotros, como cristianos, y muchas veces el Señor sabe que yo he sido culpable de esto, nosotros creemos y nos engañamos a pensar que una desobediencia incompleta a medias es obediencia. Es como que pensáramos que si la vida cristiana fuera como una escuela, donde si respondes la mitad del examen o todas las respuestas menos una, todavía te dan una buena nota. Pero lo que nosotros vemos acá de la vida de Saúl es que si algo queda claro es que la obediencia a medias sigue siendo desobediencia. Y todo depende del corazón, hermanos. Porque él desobedeció a medias por su corazón, por su presunción, por su soberbia, por pensar de que él sabía más, que su opinión, y lo vamos a ver más claro en un momento, que su opinión era más importante que el mandamiento de Dios. Y fíjense que el versículo 11 revela cuál es esa raíz del problema de Saúl. Versículo 11. Porque aquí vemos como ya Jehová toma sentencia en contra de Saúl. Versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, y aquí viene la raíz del problema de Saúl. Versículo 11, me pesa, también se puede traducir, me arrepiento, me pesa, dice Jehová, haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Dice que Saúl se volvió en pos de Jehová. Es decir, ha dejado de seguirme. Jehová está diciendo, Saúl me ha abandonado. Fíjense cómo Dios expresa ese dolor porque Saúl se negó a seguirle y se rehusó a obedecer sus mandamientos. Hermanos, esto es contristar a Dios. Es la rebeldía en nuestros corazones contrista a Dios. Y fíjense cómo aparentemente, y esta es una de las cosas que hace tan instructivo el ejemplo de Saúl, aparentemente Saúl no entendía la gravedad de lo que él había hecho. Él tenía una ceguera espiritual. Y es una ceguera espiritual que, hermanos, si nosotros no estamos solícitos en la palabra, nosotros vamos a tener también. Y esa ceguera espiritual puede ser extremadamente engañosa. Noten lo que Saúl le dijo a Samuel en el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora te pregunto, ¿él cumplió la palabra de Jehová? Obviamente no. Pero de alguna manera él se autoengañaba pensando que él había cumplido la palabra de Jehová. Y eso es dándole el beneficio de la duda, de que él de verdad creía que lo había hecho. No tenemos necesidad de pensar de que él estaba tratando de mentir a Samuel, aunque quizás era posible.
Pero la respuesta de Samuel muestra el verdadero problema de Saúl una vez más y utiliza una figura literaria muy efectiva y es la ironía. La ironía. Veamos donde dice, pues, en el versículo 14, dice Samuel entonces dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Hermanos, la ironía no se ve muy clara en el texto en español, pero estas dos palabras, valido y bramido, se utilizan para traducir la misma palabra en hebreo, kol, que originalmente les había dicho que eso era lo que Samuel le había dicho, préstale atención a las palabras, al sonido de la voz de Jehová. Y aquí hay otro sonido distinto, y es el sonido de las vacas y el sonido de los animales. Eso es una paronomasia, es un juego de palabras. La idea parece ser que para Saúl fue más atractiva la voz de los animales, es decir, el beneficio material y la voz del pueblo, como vamos a ver en un momento, que la voz de la palabra de Dios. Aquí vemos un corazón dividido. Aquí vemos un corazón que ve la palabra de Dios, ve a Dios y dice, yo prefiero escuchar la palabra del mundo. Yo prefiero escuchar lo que el mundo me dice y el mundo me indica, me hace buscar las ganancias materiales y el respeto de otras personas. Y eso era lo que jalaba el corazón de Saúl, no su comunión con Dios. Y fíjense como en versículo 15, él insiste en justificar sus acciones, porque dice, y Saúl respondió de Amalec, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Fíjense que una de las cosas que está haciendo es echándole la culpa al pueblo de Israel. Eso se llama evadir la culpa. Eso ha estado ocurriendo desde el jardín, el huerto del Edén. Cuando Adán le dijo a Dios, esta fue la mujer que tú me diste. Él dice, porque el pueblo perdonó lo mejor de los animales. Pero un buen líder, hermanos, sabe que no puede echarle la culpa a aquellos que están en su cargo. Y la otra justificación que da es una santificación religiosa, santurrona. Dice, nosotros lo hicimos para que tuviéramos animales para hacerles sacrificios a Dios. Hermanos, qué terrible eso. De utilizar lo que el fruto de su desobediencia, a veces se me mezcla el inglés con el español. Pero, hermanos, y yo entiendo que quizás se sienta esto pesado, pero la vida de Saúl nos demuestra las profundidades de pecado y concupiscencia que puede tener nuestros propios corazones. Y lo que estamos viendo acá es que él está utilizando el producto de su desobediencia para supuestamente adorar a Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo puede adorar y glorificar a Dios eso? Y tanto así que Samuel no cae en esa trampa. Responde en el versículo 22 y 23. Dice 22, y Samuel dijo, ¿te complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, aquí vemos que el mejor acto de adoración es la obediencia.
Y lo que nosotros estamos viendo en el ejemplo de Saúl y de Israel es que en nuestros corazones nosotros tenemos la tendencia de ofrecer a Dios adoración contaminada con pecado. Nosotros tenemos la tendencia de venir a Dios para traerle a Él sacrificios y ofrendas que son no genuinas. Y antes de que nosotros pensemos que esto que está diciéndole Samuel a Saúl es algo no grave, lo que acabamos de leer, versículos 22 y 23, es el pináculo de este pasaje. El punto más alto, el punto clave. Si hay algo que nosotros debemos sacar del capítulo 15 de Primera de Samuel, son los versículos 22 y 23. Para nuestros corazones. Y lo voy a leer de nuevo. Dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Aquí está comparando la obediencia simple a la palabra de Dios con actos religiosos de adoración. Un cumplimiento superficial, hipócrita de la palabra comparado con un cumplimiento de corazón, con un corazón lleno, con un corazón completo y comprometido. Hermanos, este pasaje nos demuestra que muchas veces, y esto lo escuchamos y animamos a los hermanos, pero muchas veces pensamos que es suficiente para cumplir con Dios, con ir a la iglesia, escuchar el sermón, dar un diezmo, dar una ofrenda, pero nosotros no hacemos nada con hacer eso si en nuestro corazón nosotros estamos escondiendo desobediencia a Dios. Nosotros no hacemos nada con mostrar esa imagen religiosa si en la fuente de nuestro corazón está contaminada con soberbia, presunción y desobediencia. Hemos visto el privilegio y hemos visto la presunción de Saúl. Para terminar nuestro tiempo, hermanos, veamos la pérdida de Saúl. Y es la consecuencia de su desobediencia, versículos 23 y el 26. El 23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí dice Samuel: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. No pierdas esto. La ironía que está en el texto es para que sea memorable y no se te olvide. Y te la repito: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que Él también, Jehová también te ha desechado para que seas rey. También observa el versículo 26, donde dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermanos, sobre todo en el Antiguo Testamento, no es casualidad cuando cosas se repiten. Las cosas se repiten en las Escrituras para que se queden en nuestros corazones. Y en el versículo 27, este es el final trágico de la vida de Saúl. Dice: y volviéndose, versículo 27, y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rascado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú.
Versículo 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Hermanos, el drama en el texto es evidente. Saúl, por alguna razón, desesperadamente le toma la manta a Samuel y esa manta se desgarra. Y Samuel le dice, así como se desgarró mi manta, así Dios te está desgarrando a ti para botarte. Su humillación, ¿se acuerdan al comienzo que decíamos? El orgulloso será abatido. Bueno, la humillación de Samuel fue perder el reinado. Y no solo eso, sino que dijo que le quitaba el reinado para otro que iba a ser mejor que él. Una referencia a David. Y esto es lo que vemos a partir del capítulo 16. Pero como podemos ver en este último versículo, la determinación de Jehová fue irrevocable. ¿Y qué es lo que indica el texto que le preocupaba más a Saúl? Y esto es trágico, hermanos. Esto es trágico y es instructivo. Y esto es lo que yo les recomendaría. El hermano decía que debemos meditar en este sermón, en estas palabras, toda la semana, ¿verdad? Y yo creo que es necesario ver esto que vamos a ver en un momento durante la semana. Ver el versículo 30, porque queremos ver qué es. Esto devela, esto desnuda el corazón de Saúl. Versículo 30. Esto fue lo que dijo Saúl. Y él dijo, después de que Samuel le declaró el rechazo completo de Dios, lo mejor que pudo decir Saúl fue esto. Y él dijo, yo he pecado. Yo he pecado, pero te ruego que me honres. Que me honres. Esto es lo que más te importa a ti, Saúl. Te importa más tu honra. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Hermanos, lo que estamos viendo acá es temor de hombre. Saúl temía más al pueblo de Israel, lo que ellos iban a pensar, a los ancianos, a los líderes de la comunidad, que lo que en realidad Dios pensaba. Y él cumple con Dios diciendo, yo he pecado, pero yo quiero que me honres. Fíjense que la preocupación, este es un ejemplo claro de un arrepentimiento no genuino. Un arrepentimiento del mundo. Porque lo que le está preocupando a él no es Dios. Lo que le preocupa a él es que él va a perder su reputación en frente del pueblo. Qué triste. Qué triste. Y muchas veces nuestras actitudes cuando confesamos pecado y cuando debemos arrepentirnos es eso. Estamos más preocupados en lo que otras personas vayan a pensar si nuestro pecado se descubre que lo que ya Dios ha visto y lo que ya Dios piensa de nuestros corazones. Él dijo, yo he pecado. Eso es todo lo que nosotros vemos en las escrituras de su confesión. A manera de comparación, vemos el ejemplo de la confesión de David en Salmo 32 y Salmo 51. Y son declaraciones de confesión preciosas, hermosas. Una abundancia de palabras que vienen de la compusión de pecado. El hecho de que su corazón duele por haber pecado en contra de Jehová. Pero aún así Saúl no. La preocupación de Saúl era el yo y yo. Y por eso él insistía, velo en el versículo 30. Él insistía que él fuera, me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Ves eso que está allí? Lo voy a leer otra vez. Él está pidiendo que le honren los ancianos del pueblo delante de Israel y dice, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
¿Qué problema hay en lo que está diciendo Saúl? Suena muy piadoso. Suena muy piadoso. Pero en adorar públicamente a Jehová, colgaba su reputación ante el pueblo. Él no estaba buscando adorar a Jehová en espíritu y en verdad. ¿Y cómo selló eso? Vean en sus Biblias. Él dice Jehová tu Dios. No dice Jehová mi Dios. Es una separación del corazón de Saúl. El corazón de Saúl estaba distanciado de Dios. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón con respecto a Dios en esta mañana? ¿Estás en comunión con Él? ¿O tú sabes que estás distanciado? Dios abre sus manos de la misma manera que lo estoy haciendo yo, para que tú vengas a Él. No es su voluntad que tú digas, Jehová, tu Dios. Es su voluntad que digas, mi Dios y mi Señor, Jesucristo. Y lo que ocurrió aquí, hermanos, fue algo altamente teológico. Y lo que voy a decir en este momento, este análisis se lo debo altamente a este señor, a Ralph Davis, en su comentario sobre Primera de Samuel, que lo recomiendo mucho. Samuel era el portavoz de Jehová en ese tiempo. Y para saber lo que Dios decía, había que consultar a Samuel. Eso es un detalle que debemos tener en mente. Hoy en día tenemos la palabra, pero en ese tiempo había que consultar a Samuel para saber la palabra de Dios. Cuando Samuel se separó de Saúl, también la palabra de Dios se separó de Saúl. Eso es grave. Eso es la culminación de la separación de Saúl con Dios. La palabra se separó de él. Ya Dios no le habló más. Dice, sin Samuel, Saúl se quedó sin la palabra de Jehová, y lo que quedó fue un silencio insoportable. Recuerdan que al comienzo él dijo, escucha el sonido de la palabra de Jehová. Y si tú y yo nos negamos a escuchar la palabra de Jehová, con el tiempo lo que va a haber es un silencio insoportable. Sin la palabra de Jehová, Saúl se quedó sin orientación, sin consejos, sin mandamientos y sin alientos de parte de Dios. Y hermanos, para mí esta fue la pérdida más grande de Saúl. El texto no indica que él tuvo un corazón compungido. Y el contraste no puede ser mayor. Al ver que Dios se lamentaba de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel, como lo vemos en el versículo 35 y en el versículo 11, donde Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl como rey. O me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Hermanos, ¿y qué hacemos entonces con todo esto para concluir? Estamos aquí hablando de un relato en la vida de Israel. La iglesia no es Israel, pero ¿cómo se puede beneficiar la iglesia de lo que sucedió hace miles de años en la vida de Samuel, en la vida de Saúl, en la vida de Israel? Bueno, quiero que vayan conmigo para terminar a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Y conforme van allí a Primera de Corintios capítulo 10, les recuerdo que al comienzo hablábamos de una enfermera llamada Jennifer, ¿se acuerdan? Al comienzo yo dije que le dio un ataque al corazón, pero no les dije si ella había sobrevivido o si había muerto. Ella sobrevivió, pero ella explica que le quedaron dolencias en su cuerpo a raíz de ese ataque al corazón. Y hermanos, yo creo que nosotros necesitamos siempre ser advertidos. Porque si nosotros estamos en Cristo, si tú estás unido a Cristo, no hay absolutamente nada que te pueda separar de Él, ni siquiera tu pecado. Sin embargo,
en nuestra desobediencia nosotros podemos incitar la disciplina amorosa de Dios y pueden haber consecuencias para toda la vida. Y aquí en 1 Corintios capítulo 10, Pablo está recordando a la iglesia en Corinto las cosas que sucedieron en el desierto para el pueblo de Israel. Y con respecto a eso, él dice en el versículo 11, con todos los pecados que cometió Israel en el desierto, y él dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, lo que sucedió, lo que acabamos de ver en la vida de Saúl, su privilegio, el peligro de su privilegio, su presunción, su soberbia y todo lo que él perdió, para nosotros debe ser un ejemplo de lo que nosotros debemos evitar, según este versículo. Es para amonestarnos. Amonestarnos significa mostrarnos, descubrir el error en nuestras vidas, instruirnos el cómo nosotros debemos vivir, pensar y sentirnos. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso debe ser para nosotros el motivo de nosotros estudiar lo que hemos estudiado el día de hoy. Y fíjense que no termina allí Pablo. Él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, yo quiero recordarte que si estás en Cristo, tú has recibido el privilegio mayor de toda la historia del universo. Y es que tú eres un hijo de Dios. Y eso trae para contigo privilegios, pero también trae oportunidades para pecar. En el sentido de que trae la tendencia a nosotros pensar que como somos cristianos somos mejores que otros. Ese orgullo religioso, y nosotros debemos cuidarnos. Y debemos repetirlo una y otra vez, sobre todo en nuestras iglesias, que gracias a Dios tenemos doctrina sana. Pero nosotros debemos cuidarnos nuestro corazón de que ese conocimiento no nos llene de aire. Y no solo eso, hermano. El Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos ha dado habilidades, nos ha dado educación, nos ha dado oportunidades de muchas naturalezas. Y el punto que nos hace recordar Pablo es no abusarlo. No abusarlo. Y que más bien estemos cuidadosos. Dice de nuevo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el punto de Pablo no es que salgamos de aquí temerosos de caer. El punto no es ese, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, hermanos, todas estas tentaciones a las cuales Saúl fue víctima son las mismas que tú y yo tenemos. Lo que tú estás pasando, y yo no sé por qué tentación estás pasando tú el día de hoy, en tu trabajo, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, inclusive en la vida de la iglesia, el Señor sabe. Lo que está sucediendo para el Señor no es nada nuevo. El Señor sabe cómo ha sabido en el pasado cómo ayudar a otros de los suyos a sobrepasar esas tentaciones, y Él sabe cómo ayudarte el día de hoy. ¿Por qué? Porque el texto lo dice, pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Hermanos, nuestro Dios es fiel. Él ha prometido cuidarte. Si estás en Cristo, Él ha prometido mantenerte hasta el final. Descansa en eso. Descansa en eso. Y en ese descanso, trabaja para batallar en contra de las tentaciones y las concupiscencias de tu corazón. Y Él va a ser fiel, porque Él ha enviado su Espíritu Santo a su iglesia para mantenernos, para acompañarnos y empoderarnos y capacitarnos para la batalla en contra del pecado. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, que el Señor nos dé la salida y te dé la salida en el momento de necesidad. Y la salida es el poder que nosotros hemos recibido
en Cristo Jesús, por su muerte y su resurrección. Nosotros tenemos en nosotros, en virtud del Espíritu Santo, el poder de Dios para resistir todas las tentaciones. Pero debemos tener cuidado. Si nosotros creemos que estamos firmes, tengamos cuidado, no sea que nosotros caigamos. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra que nos advierte, nos reprende. Te agradecemos por el ejemplo inclusive de un hombre como Saúl. No queremos, Señor, ver su vida y simplemente juzgarlo a él. Queremos que sea para nosotros un recordatorio del pecado que todavía nos asedia. Te agradecemos, Señor, que en Cristo Jesús hay el poder para poder y esa salida para el momento de tentación, Padre. Yo quiero orar por cada uno de mis hermanos en las situaciones en las que ellos se encuentren, Señor. Tú lo sabes. Señor, y quizás algunos de nosotros tú nos estés hablando de maneras especiales. Y yo te pido, Señor, de que nosotros podamos mostrar un verdadero arrepentimiento. No como el de Saúl, que simplemente dijo, yo he pecado, pero quiero que me honres. Sino que podamos decir, yo he pecado, Señor, perdóname. Yo clamo esa promesa que dice que tú eres fiel y justo. Y que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú vas a ser fiel y justo para perdonarnos de tus pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Yo te pido, Señor, de que si hay un pecador hoy que esté cargado en su conciencia, que él pueda venir a Cristo, pueda esconderse en él, en su cruz, y hallar el perdón y la paz, y pueda ser hecho firme. Que nosotros podamos escuchar esa advertencia de no descuidarnos y de ser firmes, Señor. Queremos terminar bien. Queremos ser fieles a tu palabra. Queremos obedecer con un corazón completo, íntegro, no a medias. Ayúdanos, Señor. Tú tienes el poder. Te pido que ayudes y sostengas a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.